Buenos días, mis queridos niños. En esta oportunidad nos corresponde nuestro periodo de ciencias sociales. Tenemos los primeros pobladores como nuestro tema de hoy. ¿Quiénes fueron los primeros pobladores? Se cree que hace miles de años, el continente americano estaba deshabitado. Este periodo, mis niños, quiere decir que es la historia de antes, ¿verdad? Historia de antes de los primeros pobladores, por eso se llama así. Sin embargo, otros continentes como Europa y Asia no estaban deshabitados, habían pobladores, ahí vivían. Los historiadores cuentan, o sea que la historia, ¿verdad?, cuenta que se había tratado de establecer cómo llegó el ser humano al nuevo continente. Porque antes existían los primeros pobladores, pero quién apareció primero, cómo llegaron y todo eso, ¿verdad? Sin embargo, existen varias teorías al respecto, pero una más aceptada es la llamada migracionista. ¿Quiénes eran esas personas migracionistas? Cuyos diferentes principales eran de orígenes distintos, porque venían personas de un lado, venían personas de otro lado, y esos eran los primeros pobladores. Los migracionistas es la primera teoría que se formó. ¿Quiénes eran ellos? Eran nómadas. ¿Qué quiere decir nómadas? Que viajaban de un lugar a otro, amanecía, anochecía, y ellos caminaban tanto en busca de alimento. Con correr del tiempo o de siglos, años y años, estos grupos fueron extendiéndose mutuamente. ¿Qué pasaba? Que eran muchos grupos de personas como familias, con hijos. Entonces fue creciendo esta población. ¿Y se dedicaban a qué? A la caza, es decir, mataban animales para poder comer, a la pesca, peces también pescaban, y también recogían frutas. Esos eran sus alimentos de esos primeros pobladores llamados migracionistas. Después de muchos años descubrieron el cultivo de la tierra. Entonces ya ellos teniendo tierra y se volvieron sedentarios. Quiere decir que cuando ellos consiguieron sus terrenos, su comida, sembraban, cultivaban, ya no fueron migracionistas, o sea que ya no caminaban de un lugar a otro, ya no, sino ahí mismo permanecían ellos. Producían sus propios alimentos, por supuesto. También construyeron viviendas, también ellos mismos hicieron sus viviendas, sus terrenos, sus alimentos, ya no eran migracionistas y estaban sedentarios, quiere decir que ahí cedían en su propia casa. Así nacieron los primeros primitivos, las primeras comunidades de personas primitivas de América. Entonces, esa es la gran historia de los primeros pobladores, que no se sabía de dónde, quién había aparecido primero, que por qué en Asia y en Europa sí habían pobladores, pero no se sabía cómo habían aparecido. Sin embargo, ellos con el correr del tiempo y de los historiadores fueron averiguando y fueron ellos los primeros que aparecieron, pero llamados migracionistas. Esos migracionistas eran de un lado a otro, buscando comida, pesca y frutas. Pero con el correr del tiempo, dice la historia, ya encontraron sus propios terrenos, cultivaron, ya vivieron, hicieron sus viviendas y así ya no se movieron para ningún lado. Y hicieron sus propios productos, o sea que cultivaban ellos mismos su propia comida. Así es, mis niños, que esa es la primera historia de los primeros pobladores. Como ejercicio está en la guía. Ustedes van a hacer en su cuadernito de sociales quiénes fueron los primeros pobladores. Entonces hacen ustedes su resumen, así como se los acabo de contar yo un poquito. Hacen su resumen en el cuaderno de sociales y de tareita especifique quiénes fueron los nómadas. Ahí dicen la teoría y si quiere ayudarlos un poquito, eran los que viajaban constantemente en busca de un alimento, ¿verdad? Y que ellos mismos pescaban y toda esa historia, cazaban para poder alimentarse. Por el día de hoy, mis niños, esa es la historia de las ciencias sociales, los primeros pobladores. Cualquier duda, estoy en mi número de WhatsApp y si no, pues hacen su tareita. Con mucho gusto yo les califico el fin de semana sus primeros pobladores en ciencias sociales. Pasen buen día, mis niños.